Cuando el vikingo más temido de las costas del norte sostuvo entre sus brazos ensangrentados al recién nacido que había ayudado a traer al mundo, mientras la mujer cristá yacía exhausta pero viva en su casa comunal, supo que los dioses lo habían condenado a un destino del que jamás podría escapar. Porque aquel acto de misericordia hacia una enemiga cambiaría para siempre el curso de ambas vidas, y el precio que pagarían por ese amor prohibido sería más alto que 1000 batallas perdidas en mares lejanos. Antes de que conozcas esta historia, que va a conquistar tu corazón como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El viento del norte aullaba como un lobo hambriento aquella noche de octubre del año 875, trayendo consigo el olor a sal, a pino mojado y a algo más. Algo que los aldeanos de Lindwick habían aprendido a temer con cada fibra de su ser, el olor a alquitrán y a hierro. El olor inconfundible de las velas rojas de los drácars nórdicos acercándose a la costa como depredadores silenciosos bajo la luna creciente. Astrid había escuchado las historias toda su vida. Los cuentos que las abuelas susurraban junto al fuego, de cómo los hombres del norte llegaban con el alba, de cómo sus hachas brillaban como relámpagos plateados, de cómo se llevaban todo lo que tenía valor y dejaban solo cenizas y lágrimas. Había rezado cada noche, con su rosario de madera apretado entre dedos temblorosos para que esos demonios paganos jamás encontraran su pequeña aldea escondida entre los acantilados. Pero los dioses, fuesen cristianos o nórdicos, tenían otros planes. Astrid tenía 24 años cuando su mundo se derrumbó. Era viuda desde hacía 2 inviernos, desde que la fiebre se había llevado a Thomas, su esposo, dejándola sola con su hija Elsa de apenas 5 años. Vivían en una pequeña cabaña cerca del bosque, sobreviviendo con lo que ella podía tejer y coser, con las hierbas que conocía para curar heridas menores, con la caridad escasa de una aldea que ya tenía poco para compartir. Esa noche, mientras el viento traía presagios oscuros, Astrid sintió las primeras contracciones. El bebé que creció en su vientre durante los últimos meses, fruto de una única noche de consuelo, en brazos de un mercader que pasó por la aldea y jamás regresó, decidió que era momento de nacer en la peor noche posible. El dolor la dobló en 2, mientras intentaba preparar agua caliente, mientras trataba de no asustar a Elsa, mientras rogaba a la Virgen que esto no estuviera sucediendo ahora, no esta noche, cuando el peligro se sentía tan cercano. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con desesperación poco después de la medianoche. El pánico se extendió por Lindwick como fuego en paja seca. Los vikings habían desembarcado. Astrid escuchó los gritos, vio el resplandor naranja de las primeras casas incendiadas, sintió cómo la tierra misma parecía temblar bajo las botas de los guerreros nórdicos, pero ella no podía correr, no podía siquiera ponerse de pie. El dolor era abrumador, las contracciones cada vez más cercanas, y Elsa lloraba aterrorizada en un rincón. Fue entonces cuando la pequeña Elsa, con una valentía que solo los niños poseen en momentos de absoluta desesperación, tomó una decisión. Había visto a los guerreros acercándose por el bosque. Había visto al más grande de todos ellos, un gigante con trenzas rubias y brazos cubiertos de runas tatuadas, entrando a la casa comunal abandonada que estaba cerca de su cabaña. No sabía por qué lo hizo. No entendía qué la impulsó a correr hacia el enemigo en lugar de huir de él. ¿Puede mi madre dar a luz en tu casa comunal?, susurró la niña, temblando frente al guerrero que la doblaba en tamaño, con lágrimas surcando sus mejillas sucias. El vikingo gigante la miró con ojos color hielo que habían visto 1000 muertes, 1000 batallas, 1000 horrores.
Durante un instante que pareció eterno, Elsa pensó que moriría, pero entonces algo cambió en aquella mirada, algo casi humano. «Entra», dijo el guerrero en un nórdico áspero y luego en un latín roto. «Trae, madre». Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte como se teme al mismo demonio. Pero esa noche, cuando el guerrero más feroz, que jamás había pisado las costas de Linwick, extendió su mano para ayudarla, Astrid comprendió que los destinos están escritos en runas que ni los cristianos ni los paganos pueden descifrar completamente. Esta es la historia de Astrid, la tejedora, y de Björn, árbol de hierro, y de cómo el amor verdadero puede nacer incluso en las noches más oscuras, cuando dos mundos chocan y el único refugio es el corazón del enemigo. El mundo de Astrid había sido construido sobre piedra gris y fe inquebrantable. Desde que tuvo memoria, su vida estuvo marcada por el repicar de las campanas de la iglesia de Linwick, por las oraciones matutinas que su madre le enseñó antes de que pudiera siquiera caminar con firmeza, por el olor a incienso que impregnaba su ropa los domingos, cuando toda la aldea se reunía bajo el techo de paja del templo. Creció entre mujeres que tejían y bordaban, que guardaban silencio cuando los hombres hablaban, que sabían que su destino era servir primero a Dios, luego a un esposo y después a los hijos que la providencia quisiera enviar. Su madre le enseñó a leer las Escrituras, un privilegio extraño para una muchacha de su condición, porque el padre Dominic había visto algo especial en ella, una devoción que prometía florecer en una vida dedicada al convento. Pero el destino tenía otros planes. A los 18 años la casaron con Thomas, un carpintero bueno y simple que la trataba con dulzura torpe. Fueron años tranquilos, predecibles como las estaciones. Astrid aprendió a amar las cosas pequeñas. El pan recién horneado los sábados, el sonido de la lluvia sobre el techo de su cabaña, la risa de Elsa cuando nació, como campanillas de plata que ahuyentaban cualquier sombra. Cuando Thomas murió, algo en Astrid se endureció. La viudez la convirtió en alguien casi invisible para la aldea, alguien entre dos mundos. No era lo suficientemente joven para volver a casarse con ventaja. No era lo suficientemente mayor para ser respetada como anciana sabia. Sobrevivía en los márgenes, con sus manos hábiles y su conocimiento de hierbas medicinales que la vieja Marta le había enseñado en secreto. Los aldeanos de Linwick vivían con un miedo constante tatuado en el alma. Las historias de los hombres del norte no eran solo cuentos para asustar a los niños. Eran advertencias reales, recordatorios de que la muerte podía llegar con la marea, con velas rojas en el horizonte, con el grito de guerra de los paganos que no conocían la misericordia de Cristo. Se decía que violaban y mataban sin distinción, que sus dioses sedientos de sangre los volvían más bestias que hombres, que profanaban iglesias y usaban cálices sagrados para beber hidromiel mientras se reían de la cruz. Astrid había aprendido a temer ese horizonte. Cada barco que aparecía a lo lejos hacía que su corazón se detuviera por un instante. Cada vez que viajaba a la aldea vecina para vender sus tejidos, miraba hacia el mar con una mezcla de fascinación y terror, porque en el fondo, en una parte de su alma que nunca confesaría ni bajo tortura, se preguntaba si los vikings eran realmente tan monstruosos como los describían, o si eran simplemente hombres que habían elegido un camino diferente, guiados por otros dioses, otras verdades. El mundo de Björn, árbol de hierro, había sido forjado en acero y sangre desde antes de que pudiera recordar su primer aliento. Nació en un longhouse de madera oscura en las costas de Noruega, cuando el invierno era tan brutal que incluso los lobos buscaban refugio cerca de los asentamientos humanos. Su padre, Ragnar el rompehielos, era un jarl respetado,
un líder que había navegado hasta tierras tan lejanas que parecían existir solo en las sagas. Bjorn creció escuchando el choque de las espadas en el patio de entrenamiento, el rugido de los hombres celebrando victorias alrededor del fuego, las historias de Odín, el padre de todos, de Thor, el protector, de Freya, la hermosa. Aprendió que un hombre se medía por su coraje en batalla, por su lealtad a su jarl, por su disposición a morir con una espada en la mano para ganarse un lugar en el Valhalla. A los 12 años hizo su primera incursión. A los 15 ya había matado a 3 hombres en combate. A los 20 tenía una reputación que lo precedía en cada puerto. Bjorn Árbol de Hierro, llamado así porque dicen que en una batalla contra guerreros sajones, después de que una flecha atravesara su hombro y otra su muslo, siguió luchando inmóvil como un roble plantado en tierra, derribando enemigos con su hacha, hasta que no quedó nadie en pie frente a él. Pero la vida de un guerrero vikingo no era solo gloria y botín. Era también las noches frías en mar abierto, cuando las olas amenazaban con tragar el Drakkar completo, y solo la voluntad de los dioses decidía quién vería el amanecer. Era perder hermanos en batalla, ver a compañeros caer y saber que su turno podría llegar en cualquier momento. Era cargar con cicatrices que contaban historias de dolor, de supervivencia, de decisiones tomadas en fracciones de segundo donde dudar significaba morir. Bjorn había amado una vez. Su nombre era Sigrid, una mujer de cabello negro como la noche, y ojos que brillaban como estrellas reflejadas en agua oscura. Iban a casarse después de su incursión a las tierras de los francos. Pero cuando regresó, 3 meses después de lo planeado, encontró su tumba cubierta de flores marchitas. Una fiebre la había llevado en apenas 5 días. Desde entonces, algo en el corazón de Bjorn se congeló como los fiordos en invierno. Se volvió más feroz, más implacable. Sus hombres lo respetaban, pero también lo temían un poco. Había dejado de sonreír después de las batallas, de celebrar con la misma intensidad. Buscaba peleas cada vez más peligrosas, como si estuviera persiguiendo algo que solo la muerte podía darle, como si quisiera forzar a los dioses a tomar una decisión sobre su destino de una vez por todas. Cuando su jarl, Halvar el Cuervo Rojo, planeó la incursión a las costas de Britania, Bjorn fue elegido para liderar un grupo de 20 guerreros. No era una incursión grande. El objetivo era simple: conseguir provisiones, algo de plata y regresar antes de que llegara el invierno más brutal. La aldea de Lindwick había sido elegida porque los exploradores dijeron que tenía poca defensa, que sería fácil. Pero nada en la vida de un vikingo era realmente fácil. La noche del ataque, mientras sus hombres saqueaban las casas y la iglesia, Bjorn se había separado del grupo. Algo en él se sentía exhausto, vacío. Entró a una casa comunal abandonada, buscando un momento de silencio lejos de los gritos, del olor a humo, de la rutina sangrienta que se había vuelto su existencia. Se sentó en un banco de madera, con su hacha descansando sobre sus rodillas, y por un momento permitió que sus hombros se relajaran bajo el peso de la armadura de cuero y hierro. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse. La niña pequeña que entró temblaba como una hoja en otoño. Sus ojos marrones estaban hinchados de tanto llorar. Su vestido simple estaba sucio, y en su mano apretaba una cruz de madera tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. ¿Puede mi madre dar a luz en tu casa comunal?, susurró en un sajón que Bjorn apenas entendía, pero el significado era claro en su desesperación. Bjorn miró a la niña y vio algo que no había esperado ver esa noche. Vio a su hermana menor, muerta hacía años, en un parto difícil. Vio la fragilidad de la vida humana, la vulnerabilidad que todos compartían sin importar en qué dioses creyeran.
Vio la posibilidad de hacer algo diferente, algo que no fuera solo destruir. «Entra», dijo, y al pronunciar esa palabra selló un destino del que jamás podría escapar. Cuando Elsa regresó corriendo y Björn la siguió hasta la pequeña cabaña, encontró a Astrid en el suelo, retorciéndose de dolor, con el rostro pálido y empapado en sudor. Había sangre, demasiada sangre. El guerrero vikingo, que había visto hombres morir de las formas más brutales imaginables, sintió algo extraño en su pecho al ver a esa mujer luchando por traer una vida al mundo mientras todo a su alrededor era muerte y destrucción. Sin pensarlo dos veces, Björn levantó a Astrid en sus brazos como si no pesara nada. Ella gimió de dolor, pero no protestó. Estaba demasiado debilitada, demasiado perdida en su agonía. Elsa los siguió, aferrándose a la capa de su madre, mientras el guerrero más temido de las costas del norte cargaba a su enemiga a través de una aldea en llamas, de vuelta a la casa comunal. Dos mundos colisionaron esa noche bajo el techo de madera vieja: el mundo de piedra y oraciones de Astrid, y el mundo de acero y sagas de Björn. Y en ese choque, en ese momento imposible, comenzó a gestarse algo más poderoso que cualquier religión, más antiguo que cualquier odio. Comenzó a nacer el amor. Las primeras horas fueron un infierno de dolor y miedo contenido. Björn improvisó una cama con pieles y mantas que encontró en la casa comunal. Colocó a Astrid con una delicadeza que contrastaba brutalmente con sus manos enormes y curtidas. Elsa se acurrucó en un rincón, observando al gigante con ojos que mezclaban terror y una esperanza desesperada. El guerrero no sabía nada de partos. Había estado presente cuando nacieron los hijos de su hermana antes de que ella muriera, pero siempre desde lejos, en la sala principal del Longhouse, mientras las mujeres se encargaban de todo en las habitaciones interiores. Esto era diferente. Aquí solo estaban ellos tres, en medio del caos exterior, con los gritos de la aldea saqueada como un coro infernal al fondo. Astrid apretaba los dientes para no gritar. Incluso en medio de su agonía, mantenía esa dignidad férrea que Björn reconocería después como una de sus características más definitorias. Sus ojos, azul claro, del color del cielo antes de una tormenta, lo miraban con una mezcla de confusión, dolor y algo más: reconocimiento. Como si ella también sintiera que esto era algo imposible, algo que no debería estar sucediendo. «Agua», dijo Björn en su latín roto, señalando la olla que Elsa había comenzado a calentar antes de salir corriendo a buscarlo. La niña asintió rápidamente, agradecida de tener algo que hacer. Mientras ella se ocupaba del fuego, Björn se arrodilló junto a Astrid. «¿Cómo te llamas?», susurró ella entre contracciones, su voz apenas audible. «Björn», respondió él, y luego, señalándose el pecho con un dedo grueso, repitió: «Björn». «Astrid», dijo ella, y sus dedos se movieron instintivamente hacia su cruz, pero se dio cuenta de que la había perdido en algún momento del caos. El pánico cruzó su rostro. Björn vio su angustia y comprendió. Se levantó, buscó entre los escombros de la cabaña que estaba junto a la casa comunal, y regresó momentos después con una cruz de madera simple que había encontrado colgada en una pared medio quemada. Se la entregó a Astrid sin decir palabra. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ella mientras apretaba el símbolo de su fe. Era un gesto pequeño, tal vez insignificante para cualquiera que lo observara desde afuera, pero para Astrid significaba todo. Este hombre pagano, este demonio del norte que se suponía no conocía piedad, le había devuelto su conexión con Dios en el momento en que más lo necesitaba. «Gracias», susurró ella, y Björn asintió gravemente,
comprendiendo el peso de esa palabra incluso en un idioma que apenas hablaba. El parto fue largo y brutal. Björn hizo lo que pudo con sus conocimientos limitados. Calentó agua, rasgó tela limpia para paños, sostuvo la mano de Astrid cuando las contracciones eran tan intensas que ella pensaba que moriría. Sus dedos se entrelazaron en esos momentos y el guerrero no soltó ni una sola vez, incluso cuando ella apretaba tan fuerte que sus nudillos crujían. Fue Elsa quien finalmente ayudó de verdad. La niña, viendo que su madre necesitaba algo más que fuerza bruta, recordó lo que había visto cuando su tía dio a luz el año anterior. Con voz temblorosa, le dijo a Björn, en gestos y palabras simples, lo que debía hacer. El guerrero la escuchó con una seriedad absoluta, tratando a la niña de 5 años como si fuera una volva sabia, y siguió sus instrucciones al pie de la letra. Cuando el bebé finalmente emergió, llenando el aire con su primer llanto fuerte y saludable, Björn lo recibió en sus manos enormes con un cuidado que ni él mismo sabía que poseía. Era una niña, pequeña y perfecta, con los pulmones de una guerrera y el ceño fruncido de alguien que ya estaba molesta por haber sido sacada de su refugio cálido. El guerrero vikingo cortó el cordón umbilical con su cuchillo de caza que había limpiado en el fuego y envolvió a la recién nacida en la tela más suave que pudo encontrar. Luego, con movimientos sorprendentemente gentiles, colocó a la bebé sobre el pecho de Astrid. La madre lloró, no de dolor, sino de alivio, de amor, de gratitud. Miró a su hija recién nacida, luego a Elsa, que se había acurrucado a su lado, y finalmente a Björn, quien permanecía arrodillado junto a ella, con las manos manchadas de sangre y los ojos brillantes con una emoción que no podía nombrar. «Vida», dijo Björn en nórdico, y luego buscó la palabra en latín. «Vita». «Sí», susurró Astrid, su voz ronca pero llena de algo parecido a la esperanza. «Vida». Afuera, la aldea había caído en un silencio inquietante. El saqueo había terminado. Pronto, los hombres de Björn vendrían buscándolo. Pronto, tendría que volver a ser el guerrero feroz que todos conocían. Pero en ese momento, en esa burbuja de tiempo robado, era simplemente un hombre que había ayudado a traer una vida al mundo, en lugar de quitarla. Astrid lo estudió en la luz temblorosa de las velas. Era enorme. Sí, con brazos del grosor de troncos jóvenes y hombros tan anchos que parecía ocupar todo el espacio. Tenía el cabello rubio trenzado en 2 gruesas líneas que caían sobre su pecho, con pequeñas cuentas de metal entretejidas. Su barba era larga y estaba dividida en varias trenzas más finas. Los tatuajes cubrían sus brazos desnudos. Runas que ella no podía leer, símbolos de animales y árboles, patrones geométricos que parecían tener significado, pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Eran de un azul glacial, del color del hielo bajo el sol invernal, pero había algo en ellos que contradecía toda su ferocidad. Había tristeza. Había una profundidad de pérdida que Astrid reconocía porque ella misma la llevaba dentro desde que murió Thomas. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente, cuando recuperó algo de fuerza. «¿Por qué nos ayudaste?». Björn no respondió de inmediato. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y miró hacia el techo de madera. Cuando habló, lo hizo lentamente, buscando las palabras en latín que pudieran transmitir algo de lo que sentía. «Hermana, murió. Bebé naciendo», señaló su corazón. «Dolor aquí». Astrid comprendió. Este guerrero terrible había perdido a su hermana en un parto. Ver a Elsa desesperada, verla a ella sufriendo, había tocado algo en él que la armadura y las cicatrices no podían proteger. «Lo siento», dijo ella suavemente, y lo decía de verdad. Björn la miró sorprendido.
¿Cómo podía esta mujer, cuya aldea acababa de ser destrozada por hombres como él, expresar compasión por su dolor? En ese momento, en ese intercambio silencioso, ambos se vieron realmente por primera vez. No como enemigos definidos por la religión o la cultura, sino como personas que habían sufrido, que habían amado y perdido, que entendían que la vida era frágil y preciosa sin importar el idioma en que se rezara. Elsa, exhausta y finalmente sintiendo algo de seguridad, se quedó dormida acurrucada junto a su madre. La bebé recién nacida también dormía, satisfecha después de su primer alimento. Astrid luchaba por mantener los ojos abiertos, pero la pérdida de sangre y el agotamiento del parto la estaban venciendo. «Duerme», dijo Bjorn, su voz grave pero gentil. «Yo, proteger». Y lo decía en serio. Aunque afuera estaban sus hombres, aunque su lealtad debería estar con ellos, Bjorn se acomodó frente a la puerta de la casa comunal, con su hacha sobre las rodillas, como un guardián sombrío. No permitiría que nadie entrara y molestara a estas mujeres. No esta noche. Astrid lo miró una última vez, antes de que el sueño la reclamara. Vio la silueta masiva del guerrero contra la luz tenue. Vio cómo sus dedos acariciaban distraídamente una runa tallada en el mango de su hacha, y se preguntó si los dioses, o Dios, o quien fuera que moviera los hilos del destino, habían planeado esto desde el principio. Se preguntó si su vida acababa de cambiar de formas que ni siquiera podía comenzar a comprender. Mientras se dejaba llevar por el sueño, su último pensamiento fue extraño y aterrador. No tengo miedo de él. Y en el fondo de su alma, sabía que esa era la verdad más peligrosa de todas. El amanecer llegó envuelto en cenizas y silencio. Bjorn no había dormido en toda la noche, manteniéndose alerta mientras sus hombres terminaban de cargar el botín en los Drakkars. Varios habían venido a buscarlo durante la noche, curiosos por su ausencia, y él los había despachado con órdenes bruscas y miradas que no admitían cuestionamientos. Gunnar el Tuerto, su segundo al mando y amigo desde la infancia, fue el único que se atrevió a entrar. Miró la escena con sus ojos experimentados. El guerrero más feroz que conocía, haciendo guardia sobre una mujer cristiana y sus hijas, y una expresión en el rostro de Bjorn que no había visto en años. «Vamos a partir con la marea del mediodía», dijo Gunnar en nórdico, estudiando a su amigo cuidadosamente. «¿Qué planeas hacer con ellas?» Bjorn no respondió de inmediato. Miró hacia donde Astrid dormía, con la bebé en sus brazos y Elsa acurrucada a su lado. La luz del alba hacía que su cabello castaño brillara con tonos dorados, y había algo en su rostro, incluso en el sueño, que hablaba de fuerza y dignidad. «Vienen con nosotros», dijo finalmente. Gunnar siseó entre dientes. «¿Estás loco? ¿Una mujer que acaba de parir? Morirá en el viaje de regreso. Y traer cristianos a nuestro asentamiento». «Vienen con nosotros», repitió Bjorn, y su tono no dejaba espacio para discusión. «Preparad un lugar en mi Drakkar. Necesitará mantas, agua dulce y que alguien consiga leche de alguna de las cabras que capturamos». Gunnar negó con la cabeza, pero no discutió más. Conocía esa mirada en los ojos de Bjorn. Había tomado una decisión, y nada en los 9 mundos lo haría cambiar de opinión. Cuando Astrid despertó, el sol ya estaba alto. Durante un momento de confusión, no supo dónde estaba. Luego todo volvió en una oleada. El parto, el guerrero vikingo, la imposibilidad de todo lo que había sucedido. Miró hacia la puerta y vio a Bjorn todavía allí, aunque ahora había otros hombres con él, hablando en su lengua extraña y gutural. Intentó sentarse y el dolor la atravesó. Estaba débil, muy débil. La bebé comenzó a llorar, y Astrid instintivamente la acercó para amamantarla, girándose modestamente, aunque los hombres ni siquiera miraban en su dirección.
Elsa despertó sobresaltada, sus ojos buscando inmediatamente a su madre. «¿Qué va a pasar con nosotras?», preguntó la niña con voz temblorosa. Astrid no tenía respuesta. Acarició el cabello de su hija y esperó. Pronto, Bjorn entró solo, cargando un odre de agua y algo de pan. Se arrodilló junto a ellas y ofreció la comida. «Comer», dijo en su latín limitado, «fuerza necesitas». Astrid tomó el pan con manos temblorosas y le dio la mitad a Elsa. Era pan duro, probablemente robado de alguna de las casas de la aldea, pero en ese momento sabía a esperanza. «¿Qué harás con nosotras?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Bjorn la miró directamente a los ojos. «Tú vienes, barco, mi casa». El pánico se apoderó de Astrid. «No, no puedo». «Estoy débil. La bebé es recién nacida, por favor. Aquí muerte», dijo Bjorn con brutal honestidad, señalando hacia afuera. «Casa quemada, comida no, sola con bebés». Luego se señaló a sí mismo. «Allá, protección, comida, vida». Astrid sabía que tenía razón. Su cabaña estaba destruida. La aldea estaba en ruinas. Como viuda sin familia, sin recursos, con una recién nacida y una niña pequeña, no sobrevivirían al invierno. Pero ir con los vikings, ir a sus tierras paganas, era inimaginable. «¿Seré tu esclava?», preguntó, necesitando saber la verdad. Bjorn frunció el ceño buscando la palabra. «No, no esclava. Libre, bajo mi techo, bajo mi protección. Nadie toca». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Astrid le creyera. No entendía por qué este hombre, este guerrero que debería ser su enemigo, la estaba ayudando de esta manera. Pero mirando sus ojos, esos ojos azules como hielo que guardaban tanta tristeza, decidió confiar. No tenía otra opción. El viaje en el dracar fue una prueba de resistencia. Bjorn había preparado un espacio para Astrid, en la parte más protegida del barco, con pieles que bloqueaban el viento cortante del mar. Los otros guerreros miraban con curiosidad y algunos con desaprobación, pero nadie se atrevía a cuestionar a Bjorn, árbol de hierro, directamente. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Astrid se recuperaba lentamente del parto, su cuerpo dolorido con cada ola que sacudía el barco. La bebé, a quien finalmente llamó Freya en un gesto que sorprendió y complació a Bjorn, lloraba a menudo por el movimiento constante. Elsa estaba aterrorizada, aferrada a su madre día y noche, pero Bjorn era constante en su cuidado, se aseguraba de que tuvieran comida, agua dulce, mantas secas. Les enseñaba palabras en nórdico, y ellas le enseñaban más latín y sajón. Lentamente, las barreras del idioma comenzaron a caer. Una noche, cuando el mar estaba particularmente agitado y Astrid temía que todos morirían ahogados, Bjorn se sentó junto a ella. Le contó, con palabras simples y muchos gestos, sobre su hermana Ingrid. Sobre cómo ella era valiente y amable, sobre cómo murió trayendo al mundo a un bebé que tampoco sobrevivió, sobre cómo su muerte dejó un vacío en él que ninguna batalla podía llenar. Astrid escuchó, y cuando él terminó, compartió su propia historia. Le habló de Thomas, de su amor simple pero real, de cómo la viudez la había convertido en alguien invisible. Le habló del mercader que pasó una noche, un momento de debilidad y soledad que resultó en Freya, y cómo no se arrepentía, porque esa bebé era perfecta. En esas conversaciones nocturnas, bajo las estrellas que brillaban sobre mares extraños, comenzaron a conocerse realmente. Descubrieron que ambos habían amado y perdido, que ambos entendían el peso de la soledad, que ambos buscaban algo más que simplemente sobrevivir. Bjorn le mostró sus runas tatuadas. Le explicó que algunas eran para protección, otras recordatorios de batallas importantes, y una pequeña runa sobre su corazón, era por Sigrid, su amor perdido.
Astrid le mostró su cruz de madera, la que él había rescatado, y le explicó lo que significaba su fe para ella, cómo era su conexión con algo más grande que ella misma. ¿Crees que tu Dios me odia?, preguntó Bjorn una noche, con una vulnerabilidad inesperada en su voz. No lo sé, admitió Astrid honestamente. Los sacerdotes dicen que los paganos están condenados, pero... Dudó, luego continuó. Pero no puedo creer que Dios condenaría a alguien que salvó mi vida y la de mis hijas, que eligió vida sobre muerte cuando podría haber elegido cualquier cosa. Bjorn asintió lentamente. Mis dioses creen en valor, en honor. Tú tienes valor, gran valor. El cumplido, simple pero profundo, hizo que algo se calentara en el pecho de Astrid. Cuando finalmente llegaron a las costas de Noruega, a la aldea de Bjorn, enclavada entre montañas y fiordos, Astrid sintió como si hubiera viajado a otro mundo. Las casas eran diferentes, construcciones de madera oscura con techos inclinados. La gente vestía pieles y lana teñida en colores vibrantes. Había un jarl, Halvard el Cuervo Rojo, que recibió a su guerrero con golpes en los hombros y risas fuertes. La llegada de Astrid causó revuelo. Una mujer cristiana, bajo la protección de Bjorn, con 2 hijas. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos decían que era su esclava, otros que la había tomado como esposa. Bjorn no hizo nada por aclarar los rumores. Simplemente instaló a Astrid y a las niñas en una habitación de su propio longhouse y dejó muy claro que cualquiera que las molestara respondería ante él. Astrid se encontró en un mundo extraño donde las mujeres tenían más libertad de la que jamás había conocido. Veía a mujeres guerreras entrenando con espadas, a mujeres comerciando en el mercado con voz fuerte y autoridad, a mujeres tomando decisiones sobre sus propiedades sin pedir permiso a ningún hombre. Era desconcertante y fascinante a la vez. Bjorn le enseñó sobre su cultura, la llevó a ver los árboles sagrados donde colgaban ofrendas a los dioses. Le mostró cómo se forjaban las espadas, cómo se construían los barcos. Le habló de las sagas, las historias de héroes y dioses que se contaban alrededor del fuego. Y Astrid, lentamente, comenzó a enseñarle sobre la suya. Le habló de las parábolas de Cristo, de la idea de misericordia y perdón, de un amor que trascendía la muerte. Bjorn escuchaba con una atención que ella nunca había visto en Thomas, con preguntas que mostraban una mente aguda bajo toda esa fuerza bruta. Los meses pasaron. El invierno llegó, brutal y hermoso. Astrid se adaptó, aprendió el idioma nórdico más fluidamente, se hizo amiga de algunas mujeres de la aldea. Elsa comenzó a jugar con otros niños, perdiendo gradualmente su miedo. Freya crecía fuerte y saludable, una bebé robusta que parecía hecha para ese clima frío. Y entre Astrid y Bjorn, algo crecía que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Había momentos, cuando sus manos se rozaban al pasarse algo, cuando sus miradas se encontraban a través del fuego durante las comidas comunales, cuando él regresaba de una cacería y lo primero que buscaban sus ojos era a ella. Cuando ella se encontraba pensando en él durante el día, preguntándose dónde estaría, qué estaría haciendo. Una noche, durante un festín celebrando el solsticio de invierno, Bjorn bebió más hidromiel de lo habitual. Se sentó junto a Astrid, más cerca de lo que normalmente se atrevía, y le dijo: «Eres hermosa cuando sonríes, ¿sabías?». Astrid sintió que su corazón se aceleraba. «No deberías decir esas cosas». «¿Por qué no? Es verdad. Porque es peligroso». «¿Peligroso cómo?». Astrid lo miró directamente. «Porque empiezo a creértelo, porque empiezo a olvidar que venimos de mundos que no deberían tocarse». Bjorn se inclinó más cerca, y ella pudo oler el hidromiel en su aliento,
el olor a madera y cuero que siempre lo acompañaba. Tal vez es el mundo el que está equivocado. Tal vez nuestros mundos sí deberían tocarse. Casi se besaron en ese momento. Astrid lo sintió, la manera en que el espacio entre ellos desapareció, hasta ser casi inexistente. Pero ella se apartó en el último segundo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos en el salón podrían escucharlo. «No puedo», susurró, «mi fe». «Oh, ¿tu fe dice que no puedes ser feliz? Dice que no puedo estar con un pagano». La palabra pagano cayó entre ellos como una piedra. Björn retrocedió, algo dolido cruzando su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «Entiendo», dijo, y se levantó, dejándola sola con su corazón dividido y sus pensamientos en caos. Pero el daño estaba hecho. La tensión entre ellos solo creció después de aquella noche. Se evitaban y luego se buscaban. Peleaban por cosas pequeñas que no importaban, solo para tener una excusa para hablar con pasión. El Longhouse entero sabía lo que estaba pasando, excepto quizá ellos dos, que se negaban a admitir lo que cualquiera con ojos podía ver. Gunnar le dijo a Björn que tomara a Astrid como esposa. Que la amaba, que ella lo amaba, que estaban siendo tontos. Björn respondió que no era tan simple, que ella era cristiana, que él era pagano, que sus mundos eran incompatibles. Gunnar se rió y le dijo que el corazón no conocía de religiones, solo de verdades. Astrid le confió a Solveig, una de las mujeres que se había vuelto su amiga, que se sentía atraída por Björn, pero que era un pecado. Solveig la miró como si estuviera loca y le preguntó qué tipo de Dios castigaría el amor entre dos personas buenas. Astrid no tuvo respuesta. La primavera llegó, trayendo consigo el deshielo y la promesa de nuevas incursiones. Björn debería partir pronto, y Astrid sabía que cuando se fuera, cuando estuviera en el mar enfrentando peligros, ella se volvería loca de preocupación. Porque en algún momento del último año, sin darse cuenta exactamente cuándo, Björn Árbol de Hierro se había vuelto la persona más importante en su vida. Y esa verdad la aterrorizaba más que cualquier invasión viking había hecho jamás. La decisión del Jarl Hallvar llegó como un trueno en un cielo despejado. Había estado observando a Björn y a Astrid durante meses, viendo la tensión entre ellos, notando cómo el guerrero más feroz de su tripulación se había vuelto distante, preocupado, cambiado. Y Hallvar no era un hombre que tolerara distracciones, especialmente no cuando tenía planes ambiciosos para la temporada de incursiones. «Debes elegir», dijo el Jarl una mañana, convocando a Björn a su salón principal. «La mujer cristiana se va, o tú te quedas. No llevarás tu corazón dividido a mi barco». Björn sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «Es solo una mujer bajo mi protección». «No me mientas, Árbol de Hierro», interrumpió Hallvard, pero no con crueldad, sino con la franqueza de un líder que había visto demasiado. «Todos ven cómo la miras, cómo ella te mira. O la tomas como esposa y aceptas que tu corazón ya no te pertenece solo a ti, o la envías de regreso a su gente antes de que te destruya. No tiene gente a donde volver, su aldea fue destruida. Entonces cásate con ella, bajo nuestras leyes, que los dioses decidan si su dios cristiano lo aprueba o no». Björn salió del salón del Jarl sintiéndose como si el mundo se hubiera inclinado bajo sus pies. Matrimonio. La palabra era tan grande, tan definitiva. Con Sigrid había sido simple, se amaban, se casarían, construirían una vida. Pero esto era complicado por 1000 cosas diferentes. Encontró a Astrid en el pequeño huerto detrás del Longhouse, donde intentaba enseñar a Elsa sobre las hierbas medicinales que crecían incluso en ese clima hostil. Freya dormía en un canasto cerca,
con sus mejillas rosadas y sus pequeños puños cerrados. «Necesito hablar contigo», dijo Björn, y su tono hizo que Astrid supiera inmediatamente que algo grave había pasado. Dejó a Elsa con las hierbas y lo siguió hasta un lugar más privado, detrás de los establos. El corazón de Astrid latía con fuerza, preparándose para lo peor. ¿La iba a enviar lejos? ¿La había cansado de ella finalmente? «El Jarl me dio un ultimátum», comenzó Björn, mirándola con esos ojos azules que ahora ella conocía tan bien. «Debo elegir entre las incursiones y tú». «¿Entre robar y matar y una viuda con 2 hijas?» dijo Astrid, su voz más amarga de lo que pretendía. «No es una elección difícil, Björn. Vete. Has sido demasiado amable conmigo ya. No te pediré más». «No entiendes». Björn dio un paso hacia ella. «No quiero elegir las incursiones, quiero elegirte a ti». El mundo de Astrid se detuvo. «¿Qué?» «Quiero que seas mi esposa. Bajo nuestras leyes, frente a nuestros dioses, y si tu dios cristiano quiere presenciar también, que lo haga. Quiero que Elsa y Freya sean mis hijas. Quiero que cuando regrese del mar, tú estés aquí esperándome. Quiero...» Se detuvo, luchando con palabras que no venían fácilmente para un guerrero acostumbrado a expresarse con acciones. «Quiero que seas mía y yo sea tuyo, para siempre». Astrid sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «¿Sabes lo que me estás pidiendo? ¿Sabes cuánto violaría todo lo que me enseñaron?» «Sí, y si no puedes hacerlo, lo entenderé. Te conseguiré pasaje a cualquier ciudad cristiana que quieras. Te daré oro suficiente para comenzar de nuevo. Pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Pero morirá una parte de mí cuando te vayas». «Björn, te amo, Astrid». Las palabras salieron brutas, sin adornos, pero absolutamente verdaderas. «Sé que no debería. Sé que nuestros mundos dicen que esto está mal. Pero cada mañana que despierto, y sé que estás bajo mi techo, mi corazón está completo. Cada vez que te veo sonreír, cada vez que hablas con esa pasión sobre tus creencias, cada vez que miro a Freya y a Elsa y pienso que puedo protegerlas, cuidarlas, ser su padre, nada más importa». Astrid estaba llorando abiertamente ahora. «También te amo», admitió finalmente las palabras que había estado conteniendo durante meses saliendo en un torrente. «Te amo y me aterra porque se supone que no debería. Se supone que deberías ser mi enemigo, el pagano, el destructor. Pero eres el hombre más honrado que he conocido. Eres gentil con mis hijas, me escuchas como si mis palabras importaran, me haces sentir vista de maneras que nunca...» No pudo terminar porque Björn cerró la distancia entre ellos y la besó. Fue un beso que contenía meses de tensión, de deseo contenido, de amor no expresado. Sus manos grandes la sostuvieron con una delicadeza que contrastaba con su fuerza, y Astrid se derritió en sus brazos, olvidando por un momento todas las razones por las que esto estaba mal. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Cásate conmigo», susurró Björn contra sus labios. «Encuentra la manera de reconciliar tu fe con tu corazón. Yo haré lo mismo con la mía. No sé si puedo...» «Entonces tómate tiempo. Piénsalo. Pero Astrid, mi amor, mi corazón sabe esto. Te esperaré. Si toma días, meses, años, te esperaré». Astrid cerró sus ojos y presionó su frente contra el pecho de Björn, escuchando el latido firme de su corazón. Pensó en su vida antes, en la pequeña cabaña, en la existencia gris y predecible. Pensó en Thomas, a quien había amado pero de una manera tranquila, domesticada, y luego pensó en Björn, en este año que había pasado bajo su protección, en cómo había aprendido a reír de nuevo, a sentirse viva, a ver el mundo de manera diferente. ¿Qué era más importante?
Las reglas escritas por hombres hace siglos, o el amor que latía vibrante y real en su pecho, el miedo al juicio o la posibilidad de una felicidad que podía tocar. Hay una condición, dijo finalmente, levantando la mirada para encontrar sus ojos. Si voy a casarme contigo bajo tus costumbres, también debes hacer algo por mí. Lo que sea. Debes conocer mi Dios. No te pido que lo aceptes, no te pido que abandones a los tuyos, pero necesito que entiendas lo que significa para mí. Necesito poder rezar en tu casa sin sentirme juzgada. Necesito poder enseñarle a mis hijas sobre Cristo, mientras tú les enseñas sobre Thor y Odín. Necesito que nuestros mundos coexistan, no que uno destruya al otro. Bjorn asintió solemnemente. Acepto, y yo te pido lo mismo. Conoce mis dioses. No te pido que los adores, pero comprende por qué son importantes para mí, para mi gente. Entonces, hagamos esto, dijo Astrid, sintiendo como si estuviera saltando desde un acantilado hacia aguas desconocidas, pero por primera vez en su vida eligiendo su propio destino. Hagamos algo que ninguno de nuestros pueblos ha hecho antes. Construyamos un puente entre mundos. Se casaron 3 semanas después, en una ceremonia que fue tan única como su amor. Hallvard ofició bajo las costumbres vikingas, con Gunnar como testigo y las mujeres de la aldea celebrando. Astrid llevaba un vestido que había cosido ella misma, azul como el mar, con bordados que mezclaban runas nórdicas y símbolos cristianos. Bjorn llevaba su mejor túnica, con su cabello trenzado cuidadosamente y una corona de hierro que marcaba su estatus como guerrero de renombre. Intercambiaron anillos hechos por el herrero de la aldea. Bebieron del mismo cuerno de hidromiel. Y cuando Hallvard los declaró esposos, bajo los ojos de los dioses, Astrid agregó en voz baja una oración a su dios cristiano pidiendo bendición y perdón. La celebración duró toda la noche. Los vikings bebieron y cantaron, contaron historias de batallas y héroes. Astrid se sentó junto a Bjorn, su esposo, sintiendo su mano grande envolviendo la suya, y se permitió ser feliz sin culpa. Pero la felicidad, como aprendería pronto, siempre tiene un precio. 2 meses después del matrimonio, cuando la primavera estaba en pleno esplendor, llegó un barco a la aldea. No era un drakkar vikingo, sino un barco comercial, y traía noticias que helaron la sangre de Astrid. Había sobrevivientes de Lindwick, habían reconstruido partes de la aldea, y habían enviado mensajeros a todas las ciudades cristianas cercanas, buscando a aquellos que fueron llevados por los vikings. El padre Dominic, el sacerdote que había conocido a Astrid desde niña, había enviado un mensaje específico. Sabían que ella estaba viva, que estaba con los paganos y vendrían a rescatarla. «No es un rescate», dijo Astrid, su voz temblando cuando Bjorn le tradujo las noticias. «Es un juicio. Pensarán que soy una traidora, una pecadora que se acostó con el enemigo. Entonces no irás, te quedarás aquí donde estás a salvo». Pero Astrid sabía que no era tan simple. Si no iba, si no enfrentaba a su gente, viviría siempre con esa sombra. Y parte de ella, la parte que había sido criada bajo campanas de iglesia y oraciones matutinas, sentía que debía responder por sus acciones, que debía explicar. «Tengo que ir», dijo finalmente. «Tengo que hacer que entiendan. Entonces iré contigo. Enfrentaremos esto juntos». Pero Hallvard tenía otros planes. Otra incursión estaba planeada, una importante, y necesitaba a su mejor guerrero. Bjorn estaba dividido entre su lealtad a su jarl y su amor por su esposa. «Ve», dijo Astrid, aunque le rompía el corazón. «Cumple con tu deber. Yo puedo enfrentar a mi antigua gente. Gunnar me acompañará con algunos hombres. Estaré bien». No debería haberlo creído.
Ambos deberían haber sabido que cuando las cosas parecen demasiado simples, el destino está preparando un golpe devastador. Björn partió a su incursión una semana antes de que Astrid emprendiera su viaje a un pueblo cristiano neutral, donde se encontraría con los representantes de Lindvik. Se despidieron en el muelle, con Freya en brazos de Astrid y Elsa aferrada a su mano. «Vuelve a mí», dijo Björn, besándola como si fuera la última vez, como si algo en su corazón supiera que todo estaba a punto de cambiar. «Siempre», prometió ella, «siempre volveré a ti». Pero el destino, como los dioses nórdicos que tanto amaban las tragedias épicas, tenía la última palabra. El encuentro con los representantes de Lindvik fue peor de lo que Astrid imaginó. El padre Dominic estaba allí, pero no con la comprensión paternal que ella recordaba. Su rostro era duro como piedra, sus ojos llenos de decepción y ira contenida. «Has manchado tu alma», dijo sin saludos, sin preguntarle cómo había sobrevivido, sin mostrar alivio de que estuviera viva. «Te casaste con un pagano, llevaste sus costumbres, abandonaste a Cristo». «No abandoné mi fe», respondió Astrid, manteniéndose firme aunque su corazón latía con fuerza. «Encontré una manera de vivir con ambos mundos». «No puede haber ambos mundos». La voz del padre Dominic resonó en la pequeña iglesia donde se reunieron. «O estás con Dios o estás con los demonios. Has elegido a los demonios». Las horas que siguieron fueron una pesadilla. Intentó explicar, intentó hacerles entender que Björn no era un monstruo, que los vikings eran personas con sus propios códigos de honor, que el amor que compartían era real y verdadero. Pero sus palabras caían en oídos sordos, en corazones cerrados por años de miedo y odio. «Tienes una oportunidad de redimirte», dijo finalmente el padre Dominic. «Quédate aquí, renuncia a ese matrimonio pagano. Críe a tus hijas en la fe verdadera, y con tiempo y penitencia tal vez Dios te perdone. ¿Y si no acepto? Entonces estás perdida, excomulgada, condenada». Astrid miró al sacerdote, que una vez fue amable con ella, al hombre que le enseñó a leer las Escrituras, y vio solo rigidez y miedo disfrazado de rectitud. Vio lo que ella misma podría haberse convertido si nunca hubiera conocido a Björn, si nunca hubiera visto que el mundo era más grande y más complejo de lo que le habían enseñado. «Entonces, supongo que estoy perdida», dijo tranquilamente, «porque no renunciaré al hombre que me ama, que ama a mis hijas, que me hace sentir completa de maneras que nunca supe que era posible. Si tu Dios no puede ver el valor en eso, entonces tal vez no conozco a Dios tan bien como pensaba». Las palabras fueron como una bofetada. El padre Dominic se puso rojo de ira, gritando sobre condenación y fuego eterno. Pero Astrid ya había tomado su decisión. Tomó a sus hijas y se giró para salir de la iglesia. Fue entonces cuando el mundo explotó en caos. Un grupo de hombres de Lindvik, aquellos que habían perdido familias en la invasión vikinga, no estaban satisfechos con la excomunión. Querían venganza. Querían que Astrid pagara por elegir a los vikings, por traicionar a su gente. Esperaron afuera de la iglesia y cuando ella salió la atacaron. Gunnar y los guerreros que la acompañaban lucharon valientemente, pero estaban en terreno enemigo, superados en número. En el caos que siguió, mientras espadas chocaban y gritos llenaban el aire, Astrid intentó proteger a sus hijas. Una flecha silbó por el aire, destinada para ella. Gunnar se interpuso, la flecha lo alcanzó en el pecho y cayó con un gruñido de dolor. Más guerreros nórdicos cayeron. La situación era desesperada. «¡Corran!», gritó Gunnar tosiendo sangre. «¡Llévense a la esposa de Björn! ¡No dejen que muera aquí!». Dos guerreros agarraron a Astrid y a sus hijas, forzándolas hacia los barcos mientras otros mantenían a raya a los atacantes. Astrid gritaba, luchaba por regresar hacia Gunnar,
por ayudarlo, pero la arrastraban inexorablemente. El viaje de regreso fue sombrío. Gunnar había muerto en esa playa, junto con 3 guerreros más. Murieron protegiendo a Astrid, y ella sentía el peso de esas muertes como piedras sobre su corazón. Pero lo peor estaba aún por venir. Cuando llegaron a la aldea, días después, descubrieron que la incursión de Björn había ido terriblemente mal. Habían sido emboscados por una flota más grande de lo esperado. El Drakkar de Björn había sido hundido. Los sobrevivientes habían regresado 2 días antes con noticias devastadoras. Björn, árbol de hierro, había caído en batalla. O eso creían. Nadie había visto su cuerpo, pero tampoco lo habían visto escapar. El mar se lo había tragado junto con docenas de otros guerreros. Astrid sintió que su mundo se desmoronaba. Cayó de rodillas en la playa, sosteniendo a Freya contra su pecho mientras Elsa lloraba a su lado. El hombre que amaba, el padre de sus hijas, su esposo, el puente entre sus 2 mundos, se había ido. Los días que siguieron fueron un infierno de duelo. Astrid se movía como en un sueño, cuidando mecánicamente de sus hijas, pero sintiéndose vacía por dentro. Halvar, el Jarl, le aseguró que siempre sería bienvenida en la aldea, que tendría el honor de viuda de un gran guerrero, pero nada de eso importaba sin Björn. 2 semanas después de su muerte, Astrid caminaba sola por la playa al atardecer. Era el lugar donde Björn le había enseñado sobre las mareas, donde le había contado historias de sus viajes, donde se habían besado por primera vez después de su boda. Estaba mirando el horizonte, preguntándose si había algo más allá de la muerte, si Björn había encontrado su Valhalla o si estaba en algún lugar intermedio, esperándola, cuando vio algo en el agua. Una figura. Un hombre, arrastrándose desde las olas, colapsando en la arena. Su corazón dejó de latir. Corrió, tropezando con sus faldas, cayendo y levantándose de nuevo. Y cuando llegó junto al hombre, cuando giró su cuerpo y vio su rostro, el mundo entero se detuvo. ¿Björn? Estaba vivo, apenas con fiebre, con heridas infectadas, con hipotermia, pero vivo. Había sobrevivido el naufragio, se había aferrado a los restos del barco durante días. Había sido rescatado por pescadores que lo llevaron hacia el sur. Le tomó semanas recuperarse lo suficiente para viajar, y luego había caminado y navegado, medio muerto, de regreso a casa, de regreso a ella. Astrid lloró mientras lo arrastraba fuera del agua, gritando por ayuda. Halvard y otros hombres llegaron corriendo, levantaron a su guerrero caído, lo llevaron al salón principal. Los siguientes días fueron una batalla contra la muerte. La fiebre de Björn era intensa, delirada, llamaba nombres de camaradas caídos, revivía la batalla una y otra vez. Astrid no se apartó de su lado. Usó todo su conocimiento de hierbas medicinales. Rezó tanto a su dios cristiano como a los dioses nórdicos, porque en ese momento no le importaba quién escuchara, solo que alguien salvara al hombre que amaba. Y lentamente, como el amanecer después de la noche más larga, Björn comenzó a recuperarse. La fiebre cedió, sus ojos se abrieron, claros y conscientes por primera vez en días. Y cuando vio a Astrid sentada junto a él, con ojeras profundas y el rostro demacrado por la preocupación, sonrió. «Volví», susurró, su voz ronca y débil. «Volviste». Ella lloró, tomando su mano grande entre las suyas. «Te fuiste y me rompiste el corazón, pero volviste. Te lo prometí, siempre volveré a ti». La recuperación de Björn tomó meses. Las heridas sanaban lentamente, y había días en que el dolor era casi insoportable, pero nunca se quejó. Cada mañana que despertaba junto a Astrid, cada vez que veía a Elsa y Freya jugando cerca, cada momento que podía pasar en paz bajo su propio techo, era un regalo que había creído perdido para siempre. Durante su convalecencia,
sucedió algo extraordinario. Astrid, que había estado construyendo un pequeño espacio de oración en una esquina del Longhouse, con su cruz de madera y una vieja Biblia que había conseguido a través de comerciantes, invitó a Björn a sentarse con ella mientras rezaba. No le pidió que orara con ella, solo le pidió que escuchara. Y Björn, el guerrero feroz que había sido criado honrando a Thor y Odín, se sentó y escuchó mientras su esposa hablaba con su Dios sobre gratitud, sobre amor, sobre segundas oportunidades. Escuchó las palabras de paz y misericordia, conceptos que no eran completamente ajenos a su cultura, pero que eran expresados de maneras diferentes. «Tu Dios habla del amor», dijo Björn una tarde pensativo. «Nuestros dioses hablan del honor, pero tal vez no son tan diferentes. El amor requiere honor. El honor, cuando es verdadero, nace del amor». Astrid lo miró con ojos brillantes. Tal vez todos los dioses son solo diferentes formas en que la humanidad intenta entender lo divino. Tal vez todos estamos buscando lo mismo, significado, propósito, algo más grande que nosotros mismos. Era una idea revolucionaria para ambos, y aunque nunca resolvieron completamente las diferencias entre sus creencias, encontraron una manera de coexistir, de respetarse mutuamente, de crear un espacio donde sus hijas pudieran aprender de ambos mundos y elegir su propio camino. Elsa, con el tiempo, se convirtió en una mezcla fascinante de ambas culturas. Podía rezar el Padre Nuestro con la misma facilidad con que podía contar las sagas de los héroes nórdicos. Freya creció sin conocer división entre mundos. Para ella era natural tener una madre cristiana y un padre vikingo, tener una cruz y un martillo de Thor colgando en su habitación, celebrar tanto la Navidad como el solsticio de invierno. Los años pasaron, y con ellos vino una paz inusual. Björn, después de su cercano encuentro con la muerte, dejó las grandes incursiones. Se convirtió en un líder dentro de la comunidad, un consejero sabio para Halvar, un hombre que enseñaba a los jóvenes guerreros que el verdadero coraje no estaba solo en la batalla, sino en elegir el camino correcto incluso cuando era difícil. Astrid se convirtió en una figura respetada en la aldea. Su conocimiento de hierbas medicinales salvó muchas vidas, y su disposición a aprender de las volvas y sanadoras nórdicas mientras compartía sus propios conocimientos creó un intercambio de sabiduría que benefició a todos. Las mujeres de la aldea la buscaban para consejos, los hombres la respetaban por su fuerza silenciosa, y los niños la adoraban por las historias que contaba, mezclas únicas de parábolas cristianas y sagas vikingas. Tuvieron más hijos, 2 varones robustos que Björn entrenó en las artes de la guerra, pero que Astrid enseñó sobre compasión y justicia. Una tercera hija que nació con el cabello rojo como el fuego y un espíritu tan indomable que hasta el mismo Björn admitía que lo asustaba un poco. Pero no todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles. Hubo una invasión de una aldea vecina que forzó a Björn a tomar las armas de nuevo, y Astrid pasó días sin dormir, aterrorizada de perderlo. Hubo una enfermedad que casi se lleva a Freya cuando tenía 8 años, y ambos padres se turnaron junto a su cama, rezando a todos los dioses que conocían. Hubo también visitantes de tierras cristianas, misioneros que miraban con horror la vida que Astrid había elegido. Algunos intentaron salvarla, no persuadirla de regresar a la verdadera fe. Ella los escuchaba con paciencia y luego les decía: «Vivo en amor, en paz, con un hombre que honra sus promesas y trata a todos con justicia. Si esto es condenación, entonces acepto mi destino con alegría». 20 años después de aquella noche caótica, cuando una niña pequeña corrió hacia un guerrero vikingo pidiendo ayuda para su madre,
Astrid y Björn se sentaron en la playa al atardecer, viendo a sus hijos jugar en la arena. Freya, ahora una joven hermosa, estaba enseñando a su hermano menor a identificar las runas. Elsa, casada con un comerciante que viajaba entre mundos cristianos y nórdicos, visitaba con sus propios hijos. ¿Te arrepientes?, preguntó Björn, tomando la mano de Astrid, sus dedos entrelazándose con una familiaridad de décadas. ¿De elegirme? ¿De este mundo extraño que construimos juntos? Astrid miró a su esposo. Ahora tenía más canas en su barba, más líneas alrededor de sus ojos, pero seguía siendo el hombre más hermoso que había visto. Y no por su apariencia física, aunque eso nunca había sido problema, sino por su alma, por la manera en que amaba, protegía, crecía. Ni por un instante, respondió ella, me diste una vida que nunca imaginé posible. Me diste elecciones cuando mi mundo solo ofrecía obediencia. Me amaste no a pesar de mis diferencias, sino debido a ellas. Tú me salvaste, dijo Björn simplemente. Esa noche, cuando Elsa entró corriendo a mi refugio, cuando te vi luchando por traer vida al mundo, mientras todo moría a tu alrededor, me recordaste por qué vale la pena vivir. Me diste un propósito más allá de la gloria en batalla. Me enseñaste que el verdadero coraje es construir puentes, no quemarlos. Se besaron con la ternura de quienes han compartido 2 décadas de alegrías y penas, de victorias y pérdidas, de amor que se profundiza en lugar de desvanecerse con el tiempo. Esa noche, cuando regresaron a su longhouse, Astrid se sentó en su espacio de oración mientras Björn tallaba una nueva runa en un pedazo de madera. Habían desarrollado este ritual a lo largo de los años. Ella rezaba en voz baja, él trabajaba en silencio cerca, y en esa quietud compartida había una intimidad más profunda que cualquier palabra. ¿Qué runa es?, preguntó ella cuando terminó sus oraciones. Björn le mostró. Era una combinación única, algo que había creado él mismo a lo largo de los años. Tenía elementos de las runas tradicionales, pero también de símbolos cristianos que había aprendido de Astrid, entretejidos de manera que creaban algo completamente nuevo. La llamo Frider Ast, dijo. Paz, amor. Porque eso es lo que tú me diste. Lo que construimos juntos. Astrid tomó la talla en sus manos, trazando con los dedos los símbolos que representaban su vida compartida. Es perfecta. Años después, cuando ambos ya eran viejos y sus hijos tenían hijos propios, cuando los misioneros cristianos comenzaron a llegar en mayor número y la vieja religión nórdica empezaba a mezclarse más con el cristianismo, la historia de Astrid y Björn se convirtió en leyenda. Se contaba alrededor de las fogatas, en ambos lados del mar. La historia de la mujer cristiana que amó a un guerrero vikingo, del pagano que respetó la fe de su esposa, de cómo juntos construyeron un puente entre mundos cuando todos decían que era imposible. Algunos decían que Astrid fue maldecida por su elección, condenada por abandonar su fe. Otros decían que fue bendecida, elegida para mostrar que el amor trasciende todas las fronteras humanas. La verdad, como suele suceder, estaba en algún lugar intermedio. Murieron con días de diferencia. Björn primero, en su sueño, con Astrid sosteniendo su mano. Ella lo siguió poco después, como si su corazón simplemente hubiera decidido que no quería latir en un mundo sin él. Los enterraron juntos en una tumba que miraba al mar, con símbolos de ambas religiones tallados en la piedra. Una cruz y un martillo de Thor, entrelazados de la misma manera que sus vidas lo habían estado. Y durante generaciones, los viajeros que pasaban por esa aldea costera escuchaban la historia de cómo el amor verdadero no conoce fronteras de fe o cultura, de cómo una noche de terror y dolor se convirtió en el comienzo de algo hermoso.
de cómo una mujer tuvo el coraje de elegir su propia felicidad por encima de lo que le dijeron que debía hacer, y un guerrero tuvo la sabiduría de amar con más fuerza de la que jamás peleó, porque hay amores que trascienden todos los dogmas, todas las fronteras, todas las limitaciones que la humanidad intenta imponer sobre el corazón. Y la historia de Astrid y Björn nos recuerda que a veces el acto más revolucionario es simplemente amar sin miedo, construir puentes en lugar de muros y elegir la compasión sobre el odio, incluso cuando el mundo entero dice que estás equivocado. Ella nunca volvió a ver su aldea natal, nunca regresó al mundo de piedra y campanas que la formó. Pero cada vez que el viento del norte soplaba entre las montañas, cada vez que sus hijos reían jugando entre la nieve, cada vez que Björn la miraba con esos ojos azules llenos de amor eterno, sabía que había encontrado su verdadero hogar. No en una tierra, no en una religión, sino en el corazón de un hombre que eligió vida sobre muerte, amor sobre odio, y que le enseñó que el verdadero pecado no era amar a alguien diferente, sino negarse la oportunidad de ser feliz. Porque el amor verdadero, el amor que vale la pena, el amor que se convierte en leyenda, siempre exige coraje. Y Astrid, la tejedora que se convirtió en esposa de un vikingo, tuvo ese coraje en abundancia. ¿Quieres conocer más historias épicas de amor que desafió todos los límites? Suscríbete, dale like y comparte este video. Comenta qué parte de la historia te tocó más el corazón. Nos vemos en la próxima aventura, donde el amor siempre triunfa sobre el miedo.